Bienvenidos a Aprende cómo hacerlo, su canal sobre tecnología. En esta oportunidad les contaré sobre gráficas de Excel, cómo hacer un histograma en Excel fácil. Primero quiero recordarles que en la descripción de este video podrán encontrar un artículo con toda la información de este tema, así que no esperemos más y aprende cómo hacerlo. Excel es un excelente programa que forma parte del paquete ofimático de Office. Un paquete de programas muy útil para realizar cualquier tipo de documentos o archivo. Excel es una herramienta de hoja de cálculo donde se pueden hacer infinidad de cosas, desde listas de mercado hasta llevar un registro contable, gracias a que se pueden hacer operaciones matemáticas con el uso de fórmulas integradas en sistema. Los histogramas son gráficos utilizados para analizar datos, donde se puede seguir una línea de secuencia para entender mejor los datos que se muestran. Estos representan características como la presentación de los resultados en gráficas de barras verticales sin espacio, donde se muestra la frecuencia con que ocurren o se manifiestan los valores. Puede confundirse con los gráficos de barra comunes, pero estos presentan información más precisa, pues permiten mostrar la distribución de la frecuencia de los datos mostrados. Un histograma está compuesto horizontalmente por los valores de las variables de mayor a menor, y en el eje vertical a la izquierda está la frecuencia con la que se presenta. Si se quiere que se muestren los porcentajes acumulados, se mostrarán en este eje vertical. Para crear el histograma solo ve a la pestaña de Insertar y selecciona Insertar gráficos y luego la opción de histograma. Si no se encuentra la opción, ve al menú de archivo, selecciona las opciones y ubica en el menú la sección de complementos y luego Administrar complementos de Excel. Busca la herramienta de análisis y actívala. Ahora que ya tenemos lo necesario, debemos organizar el material. Crea una columna con los valores a analizar y otra con el rango o clase. Cuando ya tengamos la información, ve a la pestaña de datos, sección análisis y luego ve a análisis de datos. Selecciona histograma y acepta. En el rango de entrada colocaremos los valores de la primera columna que creamos y en el rango clase los valores de la segunda. En la misma ventana se puede seleccionar cómo se mostrará el histograma. Si se desea ver un Pareto, que se muestre el porcentaje acumulado, crear el gráfico o configurar opciones para la ubicación. También se puede seleccionar si se creará en la misma hoja o en otro libro, y al terminar de configurar se creará. Hay varios tipos. El de datos no agrupados sirve para cuando las variables sean cualitativas o cuantitativas, con tablas de 5 columnas donde se tienen las frecuencias absolutas simples y acumuladas, y otra columna de variables. Los de intervalos de clase se toman variables cuantitativas continuas por tener decimales. Se organizan los datos en una tabla en la que la primera columna sean los intervalos. Para los histogramas de frecuencia absoluta se deben tener los datos o variables a usar con respecto a los intervalos que se crearán y comenzarán a llevar los datos de la frecuencia absoluta. Los de frecuencia relativa, además de los datos, se debe saber el total de las variables y los valores de la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es el resultado de dividir el valor de la frecuencia absoluta con el valor total de los datos. Histograma de una tabla de frecuencia. En este se tiene un conjunto de datos, donde n es el número de datos. Aquí se necesita saber el valor mínimo, el máximo, el rango de diferencia entre los dos valores, el cálculo de las clases que se usará, la amplitud y la desviación estándar. En el histograma con límites se deben tener los datos y una tabla de frecuencia calculada para crear el polígono. Baja al panel de herramientas y se cambia el tipo de gráfico por gráfico de líneas en la opción de combinadas. Para hacer un histograma y polígono de frecuencia debes iniciar dándole clic en insertar, luego en clic gráfico de columnas 2D y seleccionas el de columnas agrupadas. Das clic en seleccionar datos para que se calculen agregándolos en la ventana que aparecerá. Aquí colocarás los nombres de serie y las frecuencias absolutas. Luego cambias el gráfico por uno de líneas. Para un histograma y ojiva debes tener las tablas de valores y la de frecuencia ya calculada. Seleccionas gráfico 2D, en la nueva ventana se colocan los datos de ambos ejes armando el polígono de frecuencia para luego cambiar el gráfico a ojiva. Y así terminé este video, espero que les sirva toda esta información
y no se olviden de darle like y suscribirse para que puedan seguir disfrutando de todo nuestro contenido. Hasta luego.